tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 17 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy queremos felicitar al presidente electo, el señor Luis Abinader, que toma posesión el 16 de agosto. Y este programa de hoy lo hemos diseñado como un apoyo a su nueva gestión, como un apoyo a los empresarios dominicanos, a los industriales dominicanos, a las familias dominicanas y a todo el pueblo de la República Dominicana. Vamos a trazar las políticas monetarias y económicas del país. Y vamos a ver las declaraciones de un alto dirigente del partido saliente del gobierno que dice que él hubiera usado las reservas y los fondos de pensiones de todos los trabajadores a costa de la sangre del pueblo dominicano y de ponernos de rodillas ante los organismos internacionales, y él conseguía el poder, porque así es que él ve la política. También pide ese señor que Luis Abinader, el presidente electo, hable con el gobernador del Banco Central y le pida un año que se quede. El Ingeniero Revela, este programa, traza la política monetaria de los pasados 16 años y vamos a ver los resultados de esa política monetaria y cuál es la calificación de los técnicos y asesores del Banco Central y del Banco Central como institución en estos pasados 16 años, ni siquiera 20, por los pasados 16. ¿Y qué dijo el candidato hoy presidente electo en sus propuestas? Posiblemente sea la mejor propuesta que jamás un candidato le haya hecho a cualquier país. La hizo el candidato presidencial, el presidente electo ya, Luis Abinader. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, tenemos pronto ya en agosto un nuevo presidente, unas nuevas autoridades y que van a tomar posesión en medio de muchos riesgos de una pandemia mundial y de una crisis financiera de condiciones alarmantes y que todavía no sabemos a dónde vamos a parar con la economía. Los mercados a mediados de esta semana estuvieron muy nerviosos y estuvieron negativos. ¿Y por qué decimos esto? Porque esta no es la mejor oportunidad ni la mejor forma para que un presidente electo pues tome posesión. Porque en Estados Unidos, en noviembre también, habrán elecciones el día 4 de noviembre y Wall Street tiene un ciclo, los mercados tienen un ciclo presidencial y se ponen nerviosos también cuando tenemos que elegir un nuevo presidente en Estados Unidos. Entonces, esas dos cosas, esos dos eventos que se topa el presidente electo, la pandemia, la crisis económica y la elección en Estados Unidos, hacen de estas elecciones diferentes para todos los pueblos y para el mundo. Debemos de ser un poquitico más pacientes y nosotros pensamos que parece ser que el presidente electo
tendremos que darle un año de gracia hasta que se recupere con el asunto de la pandemia, ver qué va a pasar con la bolsa de valores y qué va a pasar con las elecciones de Estados Unidos en noviembre, que impactan la economía mundial y que impactan los mercados. Entonces, si cambia la presidencia en Estados Unidos, entonces vamos a tener un nuevo presidente con nuevas políticas externas, internas, y que van a afectar la bolsa y en consecuencia van a afectar la economía mundial y la nuestra más que todos, porque el 80% de nuestra economía depende prácticamente de los Estados Unidos. Colócame la gráfica número 1, señor director, para que veamos cómo quedaron los mercados, todos rojos a mediados de semana, por la incertidumbre y la presión. Nosotros le hemos dicho que si hay algo que quita, presidente, la economía, los países desarrollados, si se cae la bolsa, y lo habíamos dicho en muchísimas ocasiones, que la pandemia solamente es el detonante exógeno, el elemento exógeno que tumba la economía, pero que el presidente Trump, si continuaba la bolsa en esa dirección, pues íbamos a tener posiblemente nuevas autoridades en Washington en noviembre y que tomarán posesión el 20 de enero. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros? Bueno, muchísimo, porque no sabemos cómo va a reaccionar Wall Street, está nervioso los mercados y nuestro presidente toma posesión en agosto. Y si hay nuevas elecciones en noviembre, entonces al presidente de Estados Unidos hay que darle 6 meses de gracia, más 6 que tenemos nosotros. O sea que a partir del próximo año, para agosto, es que vamos a ver el rendimiento y la eficiencia realmente de la economía y de las nuevas autoridades. Le hemos dicho que la bolsa tumba presidente. El presidente Trump se ufanaba de los mercados y de Wall Street. Siempre, sin nadie preguntarle, hablaba de la bolsa. Colóqueme la gráfica número 2, señor director, para que veamos. Miren, el presidente Trump se ufanaba. Bueno, pero ya comenzaron a sacarle que de las 8 veces que ha caído la bolsa en los últimos, en la historia, todas han sido la caída más brutal con el presidente Donald Trump. Entonces eso nos dice a nosotros que la bolsa no va tan bien como él dice que va con él. Entonces, es para que usted tenga una idea. ¿Y qué significa eso para el presidente Trump y para los norteamericanos? Bueno, que él se va de Washington. Si las elecciones fueran hoy, lo habíamos dicho en muchísimas ocasiones, él no retorna a Washington. Por eso salió el gobierno pasado, porque la economía dominicana no está bien, no anda bien. Entonces, cuando hay una retórica de que estamos creciendo y creciendo y creciendo, y un elemento externo destruye la economía, nos dice a nosotros que eso es retórica. Entonces, por eso se fue el partido de gobierno anterior del poder, porque la economía no anda bien. Lo mismo va a pasar con el presidente Donald Trump. Si continúa esa presión en los mercados, lamentablemente él nos regresa a Washington. Colócame la número 3, señor director, para que veamos cuál es el panorama. Ahí lo vemos. 39% hasta el día de hoy, 62% para Biden, y es un candidato que no es el candidato Barack Obama, que tiene el carisma de Barack Obama, y como quiera tiene un 62-39 si las elecciones fueran hoy. Eso nos da una idea a nosotros de lo que hemos planteado del ciclo emotivo de la bolsa. La bolsa tumba presidente. ¿Quién tumba a los presidentes de la economía? Cuando vemos en nuestros países que se quieren descalificar las encuestas y se quieren descalificar los candidatos. No, señor, es usted con su economía. Si usted no le puede llevar la esperanza a un pueblo que esté bien, mejor económicamente y se destruye la clase media, bueno, usted se va. Y vamos a ver cómo funcionarios y políticos del partido todavía en el gobierno piensan. Dicen que las palabras definen el carácter del individuo. No me defina. Lo que yo digo me define. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos, que muchas veces no interpretamos a los políticos. No sé si es por la falta de cultura o porque somos un país con un grado educacional quizá más bajo que otros. El problema es que los políticos nuestros hacen de nosotros los que le da la gana y nadie los fiscaliza, nadie los observa. Pero llegó el momento ya de parar eso y de parar esos comunicadores y esas personas que repiten y repiten lo mismo en detrimento de toda una población. Y vamos a ser responsables a partir de ahora nosotros.
Usted puede opinar de lo que usted quiera y decir lo que usted quiera. Ahora, lo que usted no puede es torcer la verdad. Porque si usted tuerce la verdad, entonces hay un problema grave con usted. Usted tiene todo el derecho de decir lo que usted quiera y cuando usted quiera y a la hora que usted quiera. La Constitución le da ese derecho a usted. Ahora, usted no puede decir todo lo que le llega a la boca, porque no todo se dice. Hay muchas cosas que son dañinas. Entonces, colócame la gráfica número 10, señor director, para que veamos qué dijo el señor, la 10, la número 10, señor director, esa es la 9, esa es la 10, la del señor José La Luz, esa. Señor La Luz es un alto dirigente del partido de gobierno, súbamelo ahí, señor director. Ese político es miembro del Comité Central y vicesecretario de Comunicaciones del Partido de la Liberación Dominicana. O sea que él es el vocero, él es la cara del PLD, porque es vicesecretario de Comunicación. Lo que él dice, cuando él lo dice, está hablando el PLD, por él. Entonces ese es el señor José La Luz, un alto dirigente que nosotros pensamos que tenía la visión de que una sociedad busca en los profesionales jóvenes, en los políticos literalmente joven. Pero ¿qué dijo el señor José La Luz en el video número 11? Colócame el número 11, señorito, para que veamos y vamos trazando la política y lo que dijo el señor La Luz para darle respuesta al pueblo, a los empresarios, a los industriales y al gobierno. Colócame el video 11, señor director, démele audio. A mí, si yo fuera él, hablo con Valdés Albizu y le pido que se quede por lo menos un año. Por lo menos un año, porque Valdés Albizu tiene los códigos macroeconómicos para mantener nuestra economía estable. Lo ha hecho desde 1996 con la interrupción del 2000-2004. ¿Qué pasó cuando sacamos a Valdés Albizu del esquema? Colapsó la economía y nos llevó a niveles de PIB de 1968. Que fue la última vez que el entorno de Abinader gobernó. Entonces, yo fuera Abinader y compenso a esa gente con otra cosa y le digo a Valdés Albizu que por lo menos el primer año se quede gobernando el Banco Central para que si va a haber una transferencia. Eso dijo el señor José La Luz con relación al gobernador del Banco Central, que si él fuera Abinader le pidiera al gobernador que se quede un año, por lo menos un año, porque es quien tiene los códigos de la macroeconomía para mantener una economía estable en la República Dominicana. Bueno, pero ¿quién le ha dicho al señor José La Luz que solamente el señor Valdés Albizu tiene los códigos? ¿Y cuáles son esos códigos? Nosotros vamos a decodificar esos códigos para que el pueblo sepa realmente quién es que tiene los códigos de la macroeconomía. Colóqueme la número 12, señor director, porque los códigos que yo conozco son estos. Esos son los códigos, el código de barra, el código Cooper, el código Da Vinci y el código de una caja fuerte. Entonces, cuando el señor La Luz se refiere a los códigos, no sé a qué se refiere. Entonces, no porque hablemos muy bonito algunas veces, significa que somos muy inteligentes en lo que decimos, en lo que planteamos. Porque no existen los códigos en la macroeconomía, pero nosotros como quiera lo vamos a decodificar, esos códigos. Colócame la número 13, señor director, para que veamos cuáles son las funciones del Banco Central. El Banco Central es quien traza la política monetaria del país. Esto lo consigue a través de influir en el dinero y las condiciones del crédito de la economía. Su objetivo es para promover las metas de alta tasa de empleo, y repito, crecimiento económico sostenido y estabilidad de precios. Pero las decisiones del Banco Central afectan a todos los ciudadanos, afecta al empresario, afecta al industrial, afecta el tipo de cambio, afecta a la canasta familiar y afecta a las familias dominicanas. Entonces, ¿cuáles han sido? Puede bajar con nosotros, señor director. ¿Cuáles han sido esos códigos de la política monetaria del Banco Central por los pasados 16 años? Entonces vamos a ver, señor director, la número 14, ¿cierto? De acuerdo a la retórica del gobierno y del Banco Central, nosotros somos la economía que más crece, un 5% del 2013 al 2019. Es la economía de Latinoamérica que más crece, pero debo hacer notar algo muy importante.
El PIB y el crecimiento de una economía no refleja el bienestar de sus ciudadanos. El crecimiento de una economía es un número que beneficia al gobierno nada más, solamente para los gobiernos. Para Wall Street está en la posición número 20 de prioridad. A Wall Street no le importa el crecimiento de ningún país en el mundo. A Wall Street le importa, dime cuánto tú me debes y cómo tú me vas a pagar mi dinero. Entonces, la calificación de un país no se mide con el PIB, como dice el señor José La Luz. La calificación se mide con la capacidad de pago de un país, con la deuda externa de un país, con los bonos soberanos de un país, con la calificadora de riesgo de un país. Colócame la número 14, señor director, para que veamos, la 15, perdón, para que veamos entonces ese crecimiento. Dice, amplíala un poquitico más, trágala para acá adelante, para que sigamos viendo los códigos de la macroeconomía del Banco Central en los pasados 16 años. República Dominicana, el país número 1 en crecimiento, 6.1. El país número 1 per cápita, 29.1% ha crecido de acuerdo al Banco Central. Y el índice de desarrollo humano, el número 2, en 4.6. Pero colócame la número 16, señor director, para que veamos si ese crecimiento, amplíelo ahora, acérquelo. Si ese crecimiento y esos códigos se compadecen con el crecimiento real de la economía. Démoslo ahí, ahí está bien. La pobreza en República Dominicana somos el número 2, 42.3. Desempleo antes de la pandemia, 22.8, el número 2 también. La desigualdad social, 21.2%, el número 3. O sea, que esos códigos, cuando vemos los resultados, si fuéramos a evaluar esos resultados, tuviéramos que darle una F al Banco Central con esos resultados y a los códigos que hace mención el señor La Luz, porque vemos que somos número 2 en pobreza, número 2 en desempleo y número 3 en desigualdad. Entonces, por eso es que no se mide ni se califica un país por su PIB, se mide por su capacidad de pagos. Por eso hemos dicho siempre, y vamos a ser reiterativos aquí, que lo más importante son los mercados, porque todo nos lo proporciona. Entonces, colócame la 17, señor director, para que veamos, fíjense la deuda externa. Desde el 2000 hasta el año pasado, mediados de año, había crecido un 968.2% la deuda externa de todos los dominicanos. O sea, que esos códigos no son buenos, esos códigos son muy malos y muy mediocres, porque hemos crecido una deuda de 4.400 a 47.000 a mitad del año pasado. Pero a diciembre del 2019 continuó la deuda aumentando y los códigos deteriorándose. Colócame, señor director, el número 18, para que veamos 976% a diciembre, al 31 de diciembre del 2019. La deuda externa había ascendido a 47.860 millones de dólares. Esos son datos públicos. Entonces, cuando hablamos de macroeconomía, cuando hablamos de política monetaria, de bienestar económico, queremos mitificar al gobernador del Banco Central. No, señor, usted cumplió ya. Entonces, los números nos dicen a nosotros que el Banco Central, con su política monetaria, no ha sido, le hemos dicho aquí por 3 años y medio, que lo más importante son los mercados y que los países élites no tienen la culpa, que a los países en vías de desarrollo no le importa la bolsa, porque todo pasa por la mano de la bolsa. Y estamos viendo cómo la política dominicana monetaria no ha sido favorable a largo plazo. Ahí tenemos la deuda externa que ha crecido 968% en 16 años. Entonces, esos códigos no son buenos. Si nos fuéramos a evaluar, como nos evalúan las universidades, pues esa materia, esa asignatura, sería F. Porque si Luis Fernando García va a entrar a comprar una corporación de la bolsa, quiere que esa deuda externa o que esa deuda corporativa no sea mayor de un 40%, y nosotros tenemos una deuda de un 56% como país, del riesgo país. Entonces no es cierto que tenemos
o una persona que solamente él sabe trazar la línea de la política monetaria. Eso no es cierto. Tenemos un presidente electo que para beneficio de todos los dominicanos, y ojalá que así sea, tuvo la mejor propuesta jamás antes presentada por un candidato. Y lo vamos a ver, su propuesta. Colócame la número 19, señor director, para que continuemos viendo los códigos, la calificación de riesgo de los bonos soberanos de la República Dominicana son para Fitch Rating BA3, para Moody BB- y para el Standard & Poor's BB-. Eso significa que nuestra deuda externa es el 56% del PIB y que nosotros estamos en la sexta posición de 9 en calificación de riesgo. Una calificación de grado no de inversión, sino especulativo. O sea que cuando el gobierno dominicano y cuando el Banco Central Dominicano va a Wall Street a colocar bonos soberanos, se tiene que colocar una mayor tasa de interés, porque no tenemos los códigos buenos que nos permitan a nosotros conseguir un interés a un 2 o un 3%, no es 9%. Entonces, colócame la número 20, señor director, para que continuemos viendo esos códigos que dice el señor La Luz. La devaluación del peso en estos 16 años ha sido 108%. Y le hemos puesto una inflación de 2% nada más, que son más. Entonces, en el año 2004, $1 millón de dólares a 28, o $1 millón de pesos a 28, eran $35.714. Hoy son $17.000 nada más. O sea que usted ha perdido de su dinero con esos códigos un 108% de su dinero, sin el 2% de inflación. O sea que cuando lo sumamos todo, un empresario que colocara 100 millones de pesos o que tuviera 100 millones de pesos en el 2004, hoy tiene un 140% menos de ese dinero, 16 años después. Entonces, esa política, hace 3 años y 3 meses, le advertimos al gobierno que había que cambiarla y que había que entrar a los mercados y que había que fomentar la cultura bursátil para que nuestro pueblo entienda que todo pasa por la mano de la bolsa de valores. Pero en 20 años, el señor gobernador, lamentablemente, no es nada personal con él, sino con la institución y sus 450 técnicos, nunca, absolutamente nunca lo hemos escuchado hablar del mercado de valores. Entonces, si no habla de los orígenes que provocan los cambios en la macroeconomía mundial, entonces no puede trazar una política monetaria correcta, porque lo hemos dicho, si la Reserva Federal observa los mercados futuros de cerca y el Banco Central de Inglaterra observa los mercados futuros y el Banco Central de Japón observa los mercados futuros, nosotros también tenemos que hacerlo, pero para eso tenemos y debemos tener profesionales en bolsa. Y lo hemos dicho muchísimas veces, que usted puede tener todas las maestrías que usted tenga, todos los doctorados que usted tenga, todos los posgrados que usted tenga. Si usted, como financista, como economista, no le interesa la bolsa de valores, usted tiene serias y graves limitaciones. Y lo estamos viendo en el día de hoy, con la caída de la bolsa. Cómo la bolsa nos pone de rodillas a todos los países que no tenemos cultura de inversión. Entonces, usted dijo, señor La Luz, también, y lo vamos a ver más adelante, en un video, colócame ese video, señor director, el número 21, para que veamos una expresión que usted dijo y que nosotros pensábamos que usted tenía otra forma diferente de pensar, que usted era distinto y que usted era un alto profesional. Y aunque perteneciera a un partido de oposición o cualquier partido del gobierno, eso no importa a quien usted pertenezca. Lo importante es que tengamos profesionales útiles a la sociedad. Pero lo que usted dijo, señor La Luz, es imperdonable. Y nosotros le vamos a solicitar a usted que salga y le pida perdón a la República Dominicana y al pueblo dominicano por lo que usted dijo en estas declaraciones. Colócame el video 21, señor director. Le doy una cuarentena dorada al pueblo dominicano. Junto a eso con la AFP y gano el poder. Así es que yo veo la política. Danilo decidió no usar ese dinero, lo dijimos desde el principio, y ahí Luis Abinader tiene
más de 8.000 millones de pesos. Con 3.000 millones llena las expectativas de los organismos internacionales para que el valor crediticio del país no se deteriore. Con menos de 3.000, son las importaciones de 3 meses. Tenía un margen de más de 5.000 millones de dólares para gastar y no lo hizo. Y no lo hizo. Entonces ahí le quedan las arcas llenas de dinero al PRM para que pueda, y además la capacidad de endeudamiento del país que sigue totalmente viable. O sea que con eso pudiera capear Abinader la crisis económica que... Eso dijo el señor La Luz. O sea, yo cojo el dinero de las reservas internacionales que sobran, 5.000 millones de dólares, lo junto con el dinero de las AFP, de los fondos de pensiones, y gano el poder. Así es como yo veo la política. Palabras textuales del señor José La Luz. Colócamelo de nuevo, señor director, esos 6 segundos, para que lo veamos, el video. Le doy una cuarentena dorada al pueblo dominicano. Junto a eso con la AFP y gano el poder. Así es que yo veo la política. Dijo el señor José La Luz. Entonces, es para que ustedes vean cómo él piensa. Las palabras definen el carácter del individuo. Entonces, él no está diciendo a nosotros que él hubiese cogido el dinero de la reserva, 5.000 millones de dólares, el 30% de la AFP, lo usa en campaña y gana el poder, que así es como él ve la política. ¿A costa de qué? A costa de que un dólar, si le sacan 5.000 millones de dólares, que no son 8.000, que vamos a ver cuánto es que tenemos, si usted le saca 5.000 millones de dólares a las reservas internacionales, el dólar se le dispara a 30 por 1, a 80 por 1. Entonces hubiese puesto a la República Dominicana, a los empresarios dominicanos, a los industriales dominicanos y a toda la familia dominicana y a todo el pueblo dominicano de rodillas para él ganar el poder. Una cuarentena dorada, y nos hubiera dado 4 años de miseria, de sombras y de oscuridad. Entonces, esos son los políticos de avanzada, los políticos que nosotros tenemos él dice, de liderazgo responsable. Yo uso el dinero de las reservas, que no es suyo, que eso sería robárselo, y el dinero de la AFP, que tampoco es suyo, y gano el poder. Entonces, usted no puede ser, señor, jamás en la vida candidato electivo en este país, hasta que usted no le pida disculpas al pueblo dominicano. O sea, esas no son las expresiones de un político de su estatura. Nosotros teníamos admiración por usted, porque entendíamos que usted era diferente, que usted era distinto, pero usted es más de lo mismo, porque el fin no justifica los medios. Usted no puede poner 11 millones de dominicanos, al empresario dominicano, al industrial dominicano, de rodilla en la miseria para usted conseguir el poder. Fíjense cómo el presidente Trump va a perder el poder, la nación más poderosa del mundo, y no se atreve a decir eso. Entonces, colócame la número 22, señor director, de las reservas, para que veamos antes de una pausa. Ahí vemos todos los países que tienen reservas. Fíjense esa barra verde, esa columna verde. Esos son los países. Acérquela, señor director, para que veamos eso. Fíjense, Hong Kong es el país que más reservas tiene del PIB, 94. El verde oscuro, ahí tenemos todo en función del PIB. Suiza, 93%. Singapur, 68%. Arabia Saudita, 55%. Taiwán, 47%. Colócame el número 23 ahora, señor director, para que veamos también cómo van cambiando los colores de acuerdo al porcentaje. Un verde más claro. Ahí tenemos Honduras, un 19.9%. Y vemos también Malasia, Jamaica, Morocco. Colóqueme la 24 ahora, señor director, para que sigamos viendo cómo cambian los colores de acuerdo al riesgo país. Ahí vemos Ucrania, Costa Rica, con 11.9%. 10.7 y así sucesivamente. Y colóqueme la número 25, que ahí está la República Dominicana ahora. Amplíela. Nosotros tenemos el color rosado, 6.8. Si hubiese sido el señor La Luz y le saca los 5.000 millones, hubiésemos quedado en punto rojo. Colóqueme la número 26, señor director, para que veamos el último rango ya. Amplíelo ahora. Rojo todo el mundo. Hubiésemos quedado en 3.5% del PIB, o sea que República Dominicana estuviera en alto riesgo como país, y si el gobierno fuera a colocar con alto riesgo
de país, bono soberano, en vez de tenerlo a un 9%, hubiese tenido que colocarlo a un 15%. Entonces, eso es una ignorancia total, señor La Luz. Quien califica es la bolsa de valores. Una cosa es que los problemas de un país se resuelvan con 3.000 millones de dólares de importaciones de 3 meses, y otra cosa es que califiquemos el país. Son dos cosas diferentes, señor La Luz. Eso demuestra su incapacidad en bolsa, en mercado de valores, y nos dice a nosotros que esas declaraciones suyas son desafortunadas en estos momentos. Entonces, por eso la importancia de saber de quién escuchamos las informaciones, porque esas informaciones son tóxicas y son dañinas. En el próximo bloque vamos a ver qué dijo el candidato, hoy presidente electo, el señor Luis Abinader, y cuáles fueron sus propuestas. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, los resultados de la política monetaria en los pasados 16 años son asombrosos. Entonces, vamos a ver, señor director, póngame la gráfica número 17 para que veamos los resultados finales de la lectura de esos códigos. Tenemos una deuda externa de un 56% del PIB, un aumento de 968% en 16 años, una calificación de bonos soberanos BB-, la sexta posición de 9, o sea, la sexta, o sea, estamos en un riesgo de bonos con grado de especulativo, una reserva del 6.8%, o sea, muy bajita para un país, prácticamente en alto riesgo, color rosado, una devaluación de un peso 108% en 16 años, una tasa de desempleo de 22.8 antes del COVID, jóvenes de 15 a 24 años, el 30% está desempleado. 63% de los jóvenes de 15 a 24 quiere irse del país. 32% de la población vive por debajo de la pobreza. 53% de los estudiantes desertan las universidades. El 31% de los jóvenes más educados se quieren ir del país. Ese es el legado de esa política de 16 años. Si nosotros desde los mercados la fuéramos a evaluar, definitivamente su calificación de acuerdo a los mercados es F. Entonces no pasaría la política. Entonces si usted saca una F en una materia en la universidad, usted se quema. Así de simple. Entonces no es cierto que el nuevo presidente necesita pedirle a nadie que se quede. El presidente tiene la suficiente capacidad para él mismo trazar su propia política, porque él lo demostró con su propuesta. ¿Qué dijo el presidente con la propuesta? Colócame la número 30, señor director, para que veamos, para que crezcan las exportaciones. Él va a fomentar las exportaciones, conseguir los 400.000 empleos, reducir la burocracia, cero corrupción e impunidad, elevar el nivel del capital humano. Entonces, esa es la número 30. Vamos a ver qué dijo el video del presidente hoy electo, candidato en su momento. Colóqueme la número 31, señor director, a ver qué dijo el señor Luis Abinader cuando era candidato, hoy presidente electo. Córrame ese video. Tenemos que hacer un mejor esfuerzo para lograr explotar todo el potencial que tenemos en el sector exportador. Las exportaciones nacionales apenas representan un 6% del Producto Interno Bruto, mientras que las importaciones nacionales hoy son aproximadamente un 20% del PIB. Es un desbalance que como economía debemos superar, haciendo énfasis en las exportaciones. Y en este contexto, nuestra meta es duplicar el ritmo de crecimiento de las exportaciones con comparación con los últimos años, lo que nos permitirá generar por esta vía entre 400.000 y 500.000 nuevos empleos. Eso dijo el presidente electo Luis Abinader, antes candidato. Fomentar las exportaciones, que son un 6%, y las importaciones un 20%. Hay un desbalance de un 14%. De acuerdo a los mercados y los países desarrollados, la única forma de desarrollar un país es aumentando las exportaciones. O sea que el presidente electo está clarísimo en lo que tiene que hacer con su política monetaria. Colóqueme el video número, la número 34, señor director, para que veamos qué dijo el presidente electo Luis Abinader. Colóqueme esa gráfica, señor director, por favor.
Del Producto Interno Bruto, nosotros recaudamos un 14%, a diferencia de otros países que quizás tienen ese mismo nivel de deuda, pero que la presión fiscal es posiblemente de un 30%, entonces tienen más capacidad de pago. Yo creo que nosotros tenemos que relacionar la deuda nuestra en relación con nuestra capacidad de pago. Y para relacionarla con nuestra capacidad de pago, tenemos que relacionarlo con los ingresos tributarios. Y nosotros, en muchísimas ocasiones, hemos dicho que, y hemos advertido que es muy alta, porque representa alrededor de un 28% la deuda pública total, que es una parte externa y otra parte interna. Representa un 28% de los ingresos tributarios, y eso es muy alto, porque además el costo de nuestra deuda es alto. Para que tú tengas una idea, mientras en Japón la tasa que tiene un 200% del Producto Bruto Interno en deuda, sin embargo tiene una tasa de interés de un 0.6% la deuda, la tasa de interés promedio de nuestra deuda es un 9%. Por lo tanto, no podemos hacer esas comparaciones entre los diferentes países. Ahora, en este momento no nos queda otra que acudir al endeudamiento y tratar de disminuir el costo de la deuda, como nosotros lo vamos a hacer y tenemos planificado hacerlo. El presidente electo hoy, el señor Luis Abinader, en su propuesta de candidatos, correctísima esa propuesta. Nuestra deuda debe ser en función de la capacidad de pago. Fíjense que Japón, él menciona Japón, que es uno de los países más endeudados, pero la deuda es 0.0 y pico por ciento y la nuestra es un 9% en tasa de interés. Por eso tenemos que reducir las deudas, para que nuestros intereses sean menores. Entonces, cuando él hace alusión a Japón, colócame la número 35 y 36 para que veamos Alemania, qué está pasando con Alemania y qué está pasando con Japón. Alemania tiene un 10% de excedente, de surplus, de exportaciones por encima de las importaciones. Eso significa que Alemania exporta un 10% más cuando lo compara con las importaciones. Nosotros importamos un 14% cuando lo comparamos con las exportaciones. Un desbalance total. Alemania tiene un surplus de un 10% de su PIB por encima. Entonces, es para que podamos ver realmente que el presidente tiene una idea clara de lo que hay que hacer. Eso no lo dice Luis Fernando García, esas son sus propuestas y los mercados nos están diciendo a nosotros qué hay que hacer para que una economía sea exitosa. Entonces, colócame la 36, señor director, que él hizo alusión también a Japón. Japón tiene, producto de sus exportaciones, 600 billones de yen más en reserva, producto de las exportaciones que están por encima de las importaciones. Entonces el presidente electo está clarísimo y no necesita que nadie se quede porque él sabe lo que está haciendo. Nosotros entendemos que ha sido la mejor propuesta jamás hecha por un candidato alguno. Colóqueme, señor director, el video 39 para que veamos qué dijo el candidato en su momento, hoy, presidente electo Luis Abinader. Del gasto público, nosotros vamos a mejorar la calidad del gasto público. Vamos a eliminar el dispendio y la corrupción y vamos a llevar los recursos donde realmente lo necesitan, como hablamos en el sector salud, en el sector de seguridad ciudadana y en las infraestructuras básicas que necesita en su momento el presidente electo. Vamos a eliminar el dispendio y la corrupción. El señor La Luz dice que él hubiera usado 5.000 millones de dólares en reservas más los fondos de la AFP. O sea, un 30% más los 5.000 millones. Todo el dinero del mundo y gano el poder, porque así es que yo pienso de la política. Eso es dispendio y corrupción total. En Estados Unidos usted hace eso y usted va 300 años a la cárcel. Mínimo 300 años a la cárcel. Mínimo. Entonces, no todo lo que se llega a la boca lo podemos decir. Porque eso nos dice a nosotros cómo piensan ellos. Está hablando el PLD ahora mismo ahí. Porque él es el vocero del PLD. Entonces, usted no puede hablar así, que va a usar el dinero de la reserva de un país y los fondos de pensión de los trabajadores de un país. Colócame el siguiente video, señor director, para que veamos qué dijo el candidato Luis Abinader, hoy presidente electo. El número 40. Corrupción. Y tú tienes ese informe del BID
que también lo repitió Oxfam y lo confirmamos también los economistas, donde más de 160.000 millones de pesos del presupuesto dominicano se van en dispendio y corrupción. Por lo tanto, ahí vamos a tener grandes ahorros para destinarlo a los aspectos donde sí va a mejorar la calidad de vida y va a disminuir la pobreza, como es el caso de 40.000 millones de pesos más en salud, como es el caso también de aumentar las ayudas sociales, pero con las... Eso dijo el presidente Luis Abinader cuando era candidato. 160.000 millones de pesos del presupuesto en dispendio y corrupción. O sea que si eliminamos eso, va a haber dinero para pagarle a los policías. Entonces, ese ciclo que comienza el 16 de agosto con el presidente, entonces, el presidente sabe lo que tiene que hacer para continuar en ese ciclo. No necesita que nadie se quede, ni que nadie le sugiera que se quede, porque él está por encima de eso. Lo han probado su propuesta. Entonces, el señor gobernador del Banco Central nunca ha propuesto nada, absolutamente nada sobre los mercados de valores, que son el origen de la economía y de la macroeconomía mundial. Colócame el siguiente video, señor, el número 45, para que veamos qué dijo el presidente de la Bolsa de Valores en su momento. De dominicanos radicados en Silicon Valley. La idea es que estos emprendedores creen sus empresas en el país, generen empleos y que cuenten con un mecanismo para monetizar su inversión a través del mercado de valores. Permítame ahora... Presidente Luis Abinader, candidato en ese momento, fomentar un emprendedores dominicanos en Silicon Valley y que ellos puedan crear empleos en el país y que puedan monetizar a través del mercado de valores. Fíjense que para que un país se desarrolle necesita tres cosas: un mercado de valores fuertes, instituciones fuertes, con leyes fuertes y que nadie esté por encima de la ley. Entonces el presidente está correctísimo. Y por último, señor director, para que nos vayamos ahí, colóqueme la número 47 para que veamos qué es lo que va a hacer el señor candidato. Ahí los vemos. Fíjense que dice government debt, spending. Los gobiernos gastan dinero de tres formas: en defensa, en salud y en deudas. Dice el señor presidente electo Abinader, disminuir el dispendio y la corrupción en el gasto. O sea, cuando dice spending, es disminuir eso y aumentar los ingresos, donde dice revenue. Si disminuimos los gastos y aumentamos los ingresos, pues va a haber un equilibrio. Si la deuda se disminuye, entonces él va a poder tener el dinero disponible para pagarle a los policías, a los maestros, a los médicos, a las enfermeras y para que tengamos una economía sana. Nosotros antes no habíamos visto ningún candidato que haya hecho ese tipo de propuesta. Que la cumpla es otra cosa, pero el país, la sociedad dominicana, estará pendiente que nuestro presidente pues cumpla con la propuesta que nos prometió. Pero definitivamente ha sido la mejor propuesta y él tiene las ideas claras de lo que hay que hacer para que el país se desarrolle. Ningún candidato había antes expuesto tantas ideas tan claras en un solo candidato. O sea, que para que nuestro país se desarrolle, él tiene las tres cosas: un mercado de valores fuerte, quiere instituciones fuertes, jueces independientes, fiscales independientes y que nadie esté por encima de la ley. Entonces, el 16 de agosto le deseamos suerte a nuestro presidente, señor Luis Abinader, y el señor Valdés Albizu. Llegó la hora de partir. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su punto final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó
en todas partes.